Hola, hola, buenos días, mi amor, ¿cómo estás? Bien, voy también, estoy bien aquí. Ya, Gracias. ¿cómo? Ujú. Y buenos días a todo el mundo, pues estamos aquí agradecidos con el Padre, como cada día, por la oportunidad de seguir conociéndolo a través de su palabra, meditar en su palabra como lo hemos leído en Eclesiastés, pensar en su palabra. Y bueno, estoy leyendo actualmente este libro, lo quiero mencionar, que se llama Campo de la batalla de la mente. Exacto, El campo de batalla de la mente de Joyce Meyer. Y precisamente ayer leía unos capítulos donde nos habla de la importancia de meditar en la palabra de Dios. Y era como pensar lo que piensas. Uno de los capítulos, el capítulo que leí ayer fue Piensa lo que piensas. Y estaba ya en su libro redactando cómo a veces pensamos muchas tonterías o cosas que no son para nuestro bien o que nos distraen o que simplemente no nos ayudan en nada. Entonces, el aprender a pensar y pensar lo que pensamos es maravilloso porque llenarnos de la palabra de Dios y que cuando vengan situaciones difíciles podamos pensar en lo que Dios ha dicho de nosotros y pensar bien, algo que también decía mi amado Rabino Yish hace tiempo, nos lo enseñó en las primeras clases, que te lo platiqué, mi amor, no sé si te acuerdas, cuando te decía que él nos enseñó, piensa bien, no te hagas daño. Pero en ese entonces yo decía, pero pues, ok, pero ¿cómo pienso? O sea, bien, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? ¿No? Y ahora lo estoy entendiendo más conforme a la palabra. Piensa en la palabra, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, como lo dice en su palabra, un pasaje, ¿no? Piensa en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo justo, en todo lo digno piensa en eso. Y entonces ya digo ahora, ay, wow, cuando vengan situaciones, lo que hago es enfocarme en pensar bien. Y eso lo hacemos también gracias a llenarnos de la palabra, a llenarnos del Espíritu Santo, que bueno, Él es el que nos llena, ¿verdad? Pero lo hacemos también a través de esta relación con Dios, como nos lo ha enseñado también nuestro amado Richard, nuestro 20-20, ¿no? 20 minutos de oración, como mínimo 20 minutos de lectura de la palabra. Y también ahora entiendo qué tan valiosa es la oración, y más cuando podamos orar en lenguas, porque no sabemos cómo pedir, dice la palabra, no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, el hablar en lenguas ahora me encanta porque digo, wow, es que el hablar, bueno, no ahora, desde antes también me encantaba, ¿verdad? Pero me encanta ahora con más intención porque sé que estoy orando la voluntad de Dios. Entonces digo, ah, sí, guau, Dios nos ha dado las herramientas, Dios nos ha dado todo para poder vivir en equilibrio, en una relación correcta con Él. Mm, Muy bien, Poita, pues hoy son las 7:51, día 23 de junio, martes. Entonces, comenzamos con una oración. ¿La quieres hacer? Como tú me digas, amor. Sí, Poita. Ujú. Gracias, Padre, gracias, papá, porque tenemos este deleite, tengo este deleite de estar contigo, con mi esposo, con todo aquel que escuche este audio, Señor, esta transmisión en vivo, papá, que sea, Padre, Señor, para nuestra bendición, como todo lo has hecho para nuestro bien, para nuestra bendición. Padre, y que sea también para bendición de muchos otros, papá, de todo aquel que quiera conocerte, Dios, que esto sea para tu gloria, para que otros te conozcan a ti y te vean a ti, Señor, en su vida, te vean a ti en su diario vivir y que nuestra relación, Señor, contigo trascienda, papá, trascienda a multitudes y naciones, Padre. Que esto sea, Dios, para que te conozcamos a ti todos, Señor. Y un día cuando volvamos contigo podamos estar satisfechos y contentos de que vivimos en plenitud todos los días de nuestra vida, porque tú lo hiciste posible, Señor, porque tú lograste lo que nosotros jamás podíamos lograr. Tener, Señor, tu misma vida, Padre, tu vida en nosotros, Dios, a través de
sacrificio y resurrección, de tu vida, sacrificio y resurrección, Jesucristo, es que logramos todo, Señor, y te tenemos a ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pues comenzamos con Eclesiastés 9. Dice, también me dediqué a investigar lo siguiente. Si bien Dios tiene en sus manos las acciones de los sabios y de los justos, nadie sabe si Dios le mostrará su favor a la larga. A todos les espera el mismo destino, sean justos o malvados, buenos o malos, religiosos o no religiosos, estén o no ceremonialmente puros. Las personas buenas reciben el mismo trato que los pecadores y las personas que hacen promesas a Dios reciben el mismo trato que los que no las hacen. Parece tan trágico que todo el mundo bajo el sol tenga el mismo destino. Por eso la gente no presta más atención en ser buena. En cambio, cada uno elige su propio camino de locura, porque nadie tiene esperanza. Sea como fuere, lo único que hay por delante es la muerte. Hay esperanza solo por los que están vivos. Como se suele decir, más vale perro vivo que león muerto. Los que están vivos al menos saben que un día van a morir, pero los muertos no saben nada. Ya no reciben más recompensas y nadie los recuerda. Lo que hayan hecho en su vida, odiar, envidiar, pasó ya hace mucho. Ya no son parte de nada en este mundo. Así que adelante, come tus alimentos con alegría y bebe tu vino con un corazón contento, porque Dios lo aprueba. Vístete con ropa elegante y échate un poco de perfume. Vive feliz junto a la mujer que amas todos los insignificantes días de vida que Dios te haya dado bajo el sol. La esposa que Dios te da es la recompensa por todo tu esfuerzo terrenal. Todo lo que hagas, hazlo bien, pues cuando vayas a la tumba no habrá trabajo, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. Observé algo más abajo, más bajo en sol. El corredor más veloz no siempre gana la carrera, y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. Los sabios a veces pasan hambre. Los habilidosos no necesariamente son ricos y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. Todo depende de la suerte. Fíjate esto otra vez, lo repito, el 11. Observé algo más bajo el sol. El corredor más veloz no siempre gana la carrera y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. Los sabios a veces pasan hambre. Los habilidosos no necesariamente son ricos y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. Todo depende de la suerte, de estar en el lugar correcto, en el momento oportuno. Chiquita, la gente nunca puede predecir cuándo vendrán tiempos difíciles, como los peces en la red o los pájaros en la trampa. La gente queda atrapada por tragedias repentinas. Hay otro aspecto de la sabiduría que me quedó grabado al observar cómo funciona el mundo. Había una ciudad pequeña con unos cuantos habitantes y vino un rey poderoso con su ejército y la sitió. Un hombre pobre pero sabio sabía cómo salvar la ciudad y así la ciudad fue rescatada. Sin embargo, pasado el incidente, a nadie se le ocurrió darle las gracias. Por lo tanto, aunque la sabiduría es mejor que la fuerza, los sabios son pobres. También serán despreciados. Lo que digan no será valorado por mucho tiempo. Es mejor oír las palabras suaves de una persona sabia que los gritos de un rey necio. Es mejor tener sabiduría que armas de guerra, pero un solo pecador puede destruir muchas cosas buenas. Y repito en 18. Es mejor tener sabiduría que armas de guerra, pero un solo pecador puede destruir muchas cosas buenas. Wow, fíjate cómo es mejor tener sabiduría que armas de guerra. Ujú. Y sabemos que la sabiduría es Dios. Dios es la sabiduría, es mejor tener a Dios. Amén.
Amén, amor. Pues bueno, vamos a continuar. Estamos ya con Hechos capítulo 11, 12. El día de ayer estábamos meditando en el temor a Dios. ¿Te acuerdas que había esa Ujú. constante? Y ahorita pues lo que podemos lo que yo me voy a quedar reflexionando es qué tan importante es conocer a Dios, porque conocer a Dios es tener sabiduría. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Hechos capítulo 11 y 12, mi amor. Leo el 11. Sí, Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban está. en Judea, y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: Estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: Levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo tres veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí, luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: Envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendientes de Jerusalén, de Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agao, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea,
lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Wow, mira cómo dice. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. O sea, no se quedaron quietos, ¿no? Dieron, cada uno conforme a lo que tenía, dieron, el dar, ¿no? Qué tan importante también es el dar y cómo Pedro tuvo esta revelación, ¿no? De que ellos también al creer recibieron al Espíritu Santo los gentiles, porque al principio fue lo que le preguntaron, ¿no? ¿Por qué fuiste y entraste a su casa de los gentiles? Pero Dios se lo reveló, ¿no? Y 3 veces se lo repitió. No llames común lo que yo he santificado, ¿no? Mm, Aquí dice, Ahí, ajá. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto me encanta, ¿no? Porque el corazón del Padre es tan grande, bueno, no sé cómo expresarlo. El corazón del Padre es tan inmenso en amor que realmente nos va a sorprender siempre, ¿no? Y bueno, wow, tenemos un gran Padre. Y pues bueno, vamos a continuar a capítulo 12. ¿Quieres tú leer, amor? tú puedes leerlo. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo esto, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Perdón. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Fíjate, aquí me encanta esto también, porque ¿qué era lo que estaba haciendo la iglesia? Mientras estaba Pedro encarcelado o estaba custodiado en la cárcel, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Y cuál fue la actitud de la iglesia? Versículos antes del capítulo 11. Dice, Ayudarme por dar, ajá, fue dar a la iglesia también. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, a la iglesia de Judea. Bueno, me refiero a la iglesia que estaba en Judea. Y aquí lo que hacía la iglesia era estar orando sin cesar, como un cuerpo, como una familia. Verso 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó. Fíjate, ¿quién? Un ángel, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Wow. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Porque te acuerdas que Pedro ya había tenido otra visión. Fue cuando vio el manto bajar desde el cielo. bajar desde el cielo. Entonces pensó, probablemente esta es otra visión como la que tuve, ¿no? Sin embargo, dice verso 10, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro. Fíjate, ya habían pasado la primera y la segunda guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Wow. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. O sea, básicamente le dijo, sígueme porque yo te estoy llevando a tu libertad. Y quiero comparar esto, amor, con lo que Jesús nos ha enseñado cuando llamó a sus discípulos. Sígueme.
que les decía, sígueme. O Sí, cuando le dijo a Pedro, la última, cuando ya había resucitado, que habló con él y que después vieron a Juan detrás de ellos y que le dijo, ¿y él qué, no? ¿Y por qué vine aquí? Y le dijo Jesús, ¿a ti qué, no? O sea, tú sígueme a mí. O sea, tú no te preocupes por los demás. Bueno, no es que no se preocupe por los demás y nos vamos a preocupar, pero estoy hablándolo en el sentido de que tú deja que Dios haga lo que tenga que hacer con los demás. Tú preocúpate por seguirme y ocúpate por seguirme a mí, porque cuando seguimos a Cristo, ahí está Él nos hace libres. Por eso dice la palabra en Juan 8:32, si no me equivoco, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Porque aquí Pedro siguió al ángel y la puerta misma se abrió, la puerta de hierro se abrió por sí sola. Y después lo cruzó, dice que cruzó la calle en la cual se abrió por sí misma y salidos pasaron una calle, bueno, no dice que cruzó, dice que pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él, pero ya era libre. Entonces Pedro volviendo en sí, o sea, al pensar que estaba en una visión, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba, que era lo que esperaba, que él muriera, porque te acuerdas que murió el hermano de Jacobo fue. Y dice que el pueblo, el Herodes vio que los judíos estaban contentos de eso, ¿no? Bueno, no dice como tal así, pero dice que les agradó eso. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Fíjate, ¿dónde estaban reunidos y qué estaban haciendo? Estaban orando. aprovechando el tiempo, estaban orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Ellos decían, es su ángel el que está allá afuera, ¿no? Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, así como, ¿no? Como, wow, estás aquí, Pedro. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados que, sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Fíjate, fue lo que hizo Herodes porque no encontró a Pedro. Después descendió de Judea y a Cesarea y se quedó allí. ¿Quién? Herodes. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él. Y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Fíjate, porque todo esto era un movimiento también ya político, ¿no? Por lo que estoy leyendo, amor. ¿Sí lo estoy leyendo, entendiendo bien? Todo esto generó también no solo se quedó en algo meramente algo religioso, sino más bien esto se volvió ya un asunto también político y de comercio, ¿no? Y de comercio. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Fíjate, lo voy a volver a leer desde el verso 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. O sea, ya hay asuntos de comercio, hay asuntos políticos también aquí. Y un día señalado,
Herodes, fíjate, un día señalado, era un día señalado. Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y arengó. Ok. Y el pueblo aclamaba gritando. ¿Qué clamaba gritando el pueblo? Voz de Dios No y de no hombre. de hombre. Que quiere decir también en otra traducción. No sé si la podamos leer esto si me puedes ayudar, amor, a buscarlo, o lo busco aquí rápido, Hechos 12:22 en la Nueva Traducción Viviente. Nada más cámbiala ahí. En lugar Aquí, de, no, a ver, espérame. aquí Aparece mismo, ahí. nada más a la derecha, ¿no? Sí. Aquí está. Dice, y un día Herodes, vestido de ropa regia. Ah, no, pero ese ¿qué Biblia es esa? BTX. Ah, tú Es cualquiera. la traducción viviente, ya está aquí. Dice, el pueblo le dio una gran ovación, fíjate, le dio una gran ovación gritando, es la voz de un Dios, no la de un hombre. O sea, él estaba vestido con ropas reales, fíjate aquí dice, cuando llegó el día, o sea, un día esperado, Herodes se puso sus vestiduras reales, se sentó en su trono y les dio un discurso. Se sentó en su trono. O sea, todo tiene eh, varios significados y cada una de estas partes o lo que estamos hablando tiene como mucho simbolismo. El pueblo le dio una gran ovación gritando, es la voz de un Dios, no la de un hombre. Bueno, Al instante, un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Wow, qué tan importante, amor, es reconocer siempre a Dios en nuestros caminos, saber que Él es, por Él es que tenemos y hacemos todo. Realmente sin Él no vivimos, no vivimos porque Él es la vida. Dios es la vida, Jesucristo es la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Y sin Él, separados de Él, nada podemos hacer. Pero fíjate que dice, así que murió carcomido por gusanos. Mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Cuando Bernabé y Saulo terminaron su misión en Jerusalén, regresaron llevándose con ellos a Juan Marcos. Fíjate, cuando Bernabé y Saulo terminaron su misión en Jerusalén, regresaron llevándose con ellos a Juan Marcos. ¿Qué tan importante, amor? El primero, el tener temor a Dios, y el segundo, sabemos que Dios es el que nos da sabiduría, dice cualquiera que quiera sabiduría, pídala, yo se la voy a dar. Pero también esto nos hace entender ser sabios es reconocer a Dios siempre en todo lo que hagamos. Y más aún cuando mejor te va. Porque ah, algo que habíamos aprendido que cuando mejor te va es cuando es probado, eres probado también. ujú. Pues bueno, mi amor, vamos a continuar. Y seguiremos con este Josué. Sí, mi amor. Sí, ¿verdad? José. Sí, Josué 13. sí. Cuando Josué ya era anciano, ya en la época final, el Señor le dijo, estás envejeciendo y todavía queda mucha tierra por conquistar. Aún faltan todas las regiones de los filisteos y de los jeruseos y el territorio más extenso de los cananeos, el cual se extiende desde el arroyo de Sior, en la frontera con Egipto, hasta los límites de Ecrón, al norte. Abarca el territorio de los 5 gobernantes filisteos de Gaza, Asdod, Ascalón, Gad y Ecrón. También falta por conquistar la tierra de los Abeos al sur, en el norte. La siguiente área tampoco está conquistada aún. Toda la tierra de los cananeos, incluso Mejara, lugar que pertenece a los sidonios, que se extiende al norte hasta Afet, en la frontera con los amorreos. La tierra de los hibritas y toda la región de montañas del Líbano, que está hacia el oriente desde Baal-Gad al pie del monte Hermón hasta Lebo Hamad, y toda la zona montañosa desde el Líbano hasta Misrefot Maim, incluida toda la tierra de los sidonios. Yo mismo iré expulsando a esos pueblos de la tierra del paso de los israelitas. Así que asegúrate de darle esta tierra a Israel como una preciada posesión, tal como te lo ordené. Incluye todo este territorio como posesión de Israel cuando reparte la tierra entre las 9 tribus, y la media
tribu de Manasés. La media tribu de Manasés, la tribu de Rubén y la tribu de Gad ya habían recibido sus respectivas porciones de tierra al oriente del Jordán, pues Moisés, siervo del Señor, se las había asignado anteriormente. Ese territorio se extendía desde Aroer, en el límite del valle de Arnón, incluida la ciudad que está en medio del valle, hasta la llanura que está pasando Medeba, tan lejos como Dibón. También incluía todas las ciudades de Seón, rey de los amorreos, quien había reinado en Hesbón, y se extendía tan lejos como las fronteras con Amón. Abarcaba Galaad, el territorio de los reinos de Jesur y Maaca, todo el monte Emón, todo Basán hasta Salca, y todo el territorio de Og, rey de Basán, quien había reinado en Astarot y Edrei. El rey Og fue el último de los refaitas porque Moisés lo había atacado y expulsado. Pero los israelitas no expulsaron a la gente de Jesús y de Maaca. Así que esos pueblos siguen viviendo entre los israelitas hasta el día de hoy. Moisés no asignó ninguna porción de tierra a los de la tribu de Leví. En cambio, como el Señor les había prometido su porción provenía de las ofrendas quemadas en el altar del Señor, Dios de Israel. Moisés había asignado la siguiente porción a los clanes de la tribu de Rubén. Este territorio se extendía desde Aroer, en el límite del valle de Arnón, incluida la ciudad que está en medio del valle, hasta la llanura que está pasando Medeba. Incluía Hezbón y las otras ciudades de la llanura: Dibón, Banmon Baal, Bet Balmeón, Hasab, Cadnemot, Mefaat, Kiriatim, Simma, Saret Hará, en la colina situada sobre el valle, Bet Peor, las laderas de Pisga y Bet Jetzimot. La tierra de Rubén también abarcaba todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Senón. Senón era el amorreo que había reinado en Hesbón y había muerto a manos de Moisés junto con los líderes de Madián. Evi, Raquem, Sur y Reba, principales que vivían en la región y aliados de Senón, los israelitas también habían matado a Balaam, hijo de Beor, quien usaba magia para predecir el futuro. El río Jordán marcaba el límite occidental de la tribu de Rubén. A los clanes de las tribus de Rubén le dieron las ciudades y las aldeas vecinas de ese territorio para que fueran su hogar. Moisés había asignado las siguientes porciones a los clanes de la tribu de Gad. Ese territorio incluía Jazer, todas las ciudades de Galab y la mitad de la tierra de Amón, tan lejos como la ciudad de Aroer, junto al occidente de Raba. Se extendía desde Hezbón hasta Ramat Mispa y Petonim, y desde Mahanaim hasta Lodebar. En el valle se encontraban ciudades de Bet Aram, Bet Nimra, Sucot, Safón y el resto del reino de Seón, rey de Hesbón. La frontera occidental se extendía a lo largo del río Jordán. Su extremo norte llegaba hasta la punta del mar de Galilea y luego giraba hacia el oriente, a los clanes de la tribu de Gad. Se les dieron las ciudades y las aldeas vecinas de ese territorio para que fueran su hogar. Moisés había asignado las siguientes porciones a los clanes de la media tribu de Manasés. Ese territorio se extendía desde Manahaim y abarcaba todo Basán, todo el antiguo reino del rey Og y las 60 ciudades de Jair en Basán. También incluía la mitad de Galab y Astarot y Endrei y ciudades de la realeza que pertenecían al rey Og. Todo eso se les entregó a los clanes de las descendientes de Maquir, hijo de Manasés. Esa fue la asignación de tierras que Moisés había hecho mientras estaba en la llanura de Moab, al otro lado del río Jordán, al oriente de Jericó. Sin embargo, Moisés no dio ninguna porción de tierra a la tribu de Leví, porque el Señor, Dios de Israel, había prometido que él mismo sería su porción. Wow, qué glorioso, ¿no? Que él mismo sería su porción. Y esto me recuerda nuevamente Juan 10:10, ¿no? Donde al enemigo viene a hurtar, matar y destruir. Sin embargo, Dios viene a darnos vida
y vida en abundancia, donde Él es nuestra vida. Él es nuestra vida, no solo es una parte de nosotros, Él mismo es nuestra vida. Wow, pues bueno, vamos a seguir capítulo 14. ¿Lo quieres leer tu amor? ¿Lo leo? Sí. Ujú. Las demás tribus de Israel recibieron porciones de tierra en Canaán, asignadas por el sacerdote Eleazar, pero Josué, hijo de Nun, y por los jefes de las tribus. Esas 9 tribus y media recibieron sus porciones de tierra mediante un sorteo sagrado, según el mandato que el Señor había dado por medio de Moisés. Moisés ya les había asignado una porción de tierra a las 2 tribus y media que estaban al oriente del río Jordán, pero no había entregado ninguna porción a los levitas. Los descendientes de José se habían separado de las 2 tribus distintas, Manasés y Efraín, y a los levitas no se les dio ninguna porción de tierra, únicamente ciudades donde vivir, rodeadas de pastizales para sus animales y posesiones. De modo que se distribuyó la tierra exactamente según las órdenes que el Señor había dado a Moisés. Una, una delegación de la tribu de Judá, dirigida por Caleb, hijo de Jefoné, el cenezeo, se presentó ante Josué, quien estaba en Gigal. Caleb le dijo a Josué: recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí cuando estábamos en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea a que explorara la tierra de Canaán. Regresé y di un informe objetivo de lo que vi, pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida. Por mi parte, seguía al Señor mi Dios con todo mi corazón. Así que ese día Moisés me prometió solemnemente la tierra de Canaán, por donde recién caminaste. Será tu porción de tierra y la de tus descendientes para siempre, porque seguiste al Señor mi Dios con todo tu corazón. Ahora, como puedes ver, en todos estos 45 años desde que Moisés hizo esa promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud, tal como lo prometió. Incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto, ahora tengo 85 años. Estoy tan fuerte como hoy cuando Moisés me envió a esta travesía y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras explorábamos, encontramos allí a los descendientes de Anac, que vivían en grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra, tal como el Señor dijo. Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefón, y le dio Hebrón como su asignación de tierra. Hebrón todavía pertenece a los descendientes de Caleb, hijo de Jefón, el cenezeo, porque él siguió al Señor, Dios de Israel, con todo su corazón. Antiguamente, Hebrón se llamaba Kiriam Arba, llevaba el nombre de Arba, un gran héroe de los descendientes de Anac, y la tierra descansó de la guerra. Y creo que de Anac venían los gigantes, ¿no? Me parece que sí, amor. La tierra de Anac. Fíjate, dice verso 14, Hebrón todavía pertenece a los descendientes de Caleb, hijo de Jefone, el cenezeo, porque él siguió al Señor, Dios de Israel, con todo su corazón. Antiguamente Hebrón se llamaba Kiriat Arba, llevaba el nombre de Arba, un gran héroe de los descendientes de Anac, y la tierra descansó de la guerra. Wow, y la tierra descansó de la guerra. Wow, qué tan importante también, ¿no? Ahorita que Primero, aparece, ya lo estoy checando aquí, que en la Biblia, los hijos de Anac eran patriarcas y eran los gigantes, un pueblo de gigantes, y fueron expulsados por Caleb. Entonces fue que fueron los wow. gigantes. Y fíjate cómo se los dijo yo mismo, cómo le dijo la orden a Josué cuando me parece que empezó en el capítulo diciéndoselo. Ujú. Mm, Dice, yo mismo los sacaré, o sea, tú haz lo que yo te pido, yo soy quien va a expulsarlos. Ujú. Am, Déjame lo busco. A ver, ayúdame a buscarlo. Aquí, ¿Dónde estoy aquí tan fuerte como antes, así que dame la zona montañosa. El 22, Aquí está, tesoro. ¿cuál es? Ese Josué 13:6 dice, y la parte de aquí donde dice, yo mismo iré expulsar, bueno, desde el 6 dice, y toda la zona montañosa desde el Líbano hasta mis Refot Maim
incluida toda la tierra de los sidonios, yo mismo iré expulsando a estos pueblos de la tierra de paso de los israelitas. Así que asegúrate de darle esta tierra a Israel como una preciada posesión, tal como te lo ordené. Incluye todo este territorio como posesión de Israel cuando repartas la tierra entre las 9 tribus y la media tribu de Manasés. O sea, está, qué importante la vida de Josué en este momento donde él está siendo un líder, pero a su vez él está sirviendo a los propósitos, a la agenda divina de Dios. Así es. Donde esa es nuestra función como hijos también, ¿no? Como siervos de Dios, el escuchar la voz de Dios y obedecer y bendecir, ser bendición a los demás, ¿no? Amén. Y pues bueno, siempre y cuando es muy importante porque dice que es primero con temor a Dios, sabiendo que Dios nos va a pedir cuentas un día de todo lo bueno y lo malo que hagamos, lo que es visible y lo que nadie ve, pero también conscientes, amor, de que, como lo dice aquí, eh, al final de Caleb, donde él tomó posesión de todo esto, pero ¿por qué? Porque le sirvió con todo el corazón. Aquí dice, mira, aquí, aquí. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras explorábamos encontramos allí a los descendientes de Anac que vivían en grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra tal como el Señor dijo. Ajá. Ajá, entonces dice aquí abajo, ¿no? Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefone, y le dio Hebrón como su asignación de tierra. Hebrón todavía pertenece a los descendientes de Caleb, hijo de Jefone, el ceneseo, porque él siguió al Señor. ¿Te acuerdas que era lo que leíamos también? Seguir al Señor, como lo leímos hace rato, cuando el ángel le dijo, ven, sígueme, porque ¿a dónde lo iba a llevar? A la libertad. Y entonces él siguió al Señor. ¿Al Señor quién? Dios de Israel. Él siguió al Señor, Dios de Israel, con todo su corazón. Qué tan importante. Seguir al Señor, Dios de Israel, con todo tu corazón, ¿verdad? Y la tierra descansó de la guerra. De la guerra. Esa es la consecuencia. Seguir al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón. Pues amén. ¿Quieres hacer una Amén. oración, tesoro? Sí, Padre, te agradecemos por este día, Señor. Gracias por esta lectura, por tu palabra que dejaste plasmada para poder leerla, comprenderla, porque es un, porque es un libro en el cual está palabra de vida, en el cual podemos conocer lo que pasó antes, Señor, y ver cómo gente te seguía, cómo gente lo que buscaba era agradar tu corazón y buscaba ser obediente a ti, Señor mi Dios. Y tú les dabas promesas que ellos cumplían por ser obedientes. Te agradecemos, Padre, por esta lectura, por este día. Te agradezco poder compartir la palabra con mi esposa. La bendigo en tu nombre y agradecemos por todo lo que haces y provees a esta tierra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Y pues me gustaría, amor, antes de que nos desconectemos, me gustaría mucho este canto que precisamente dice, he decidido seguir a Cristo, ¿Mm? que cada vez tiene más valor este canto, ¿no? De poder entender qué significa seguir a Cristo. Y pues bueno, dice, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz Delante, mundo atrás. atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Padre, pues decidimos seguirte, papá, en comunión, como matrimonio, como familia y como sociedad. Amén. Y como iglesia.
Amén. Te amo, Ay, mi te amor. amo. Gloriosa tarde, bendiciones a todos, a todo el mundo. Gloriosa tarde.